Buenas noches. Estamos ya en el cuarto conversatorio del Club de la Esperanza y estoy muy contenta de estar por acá y a todos los que nos van a acompañar en esta noche, a los que se van a unir luego viendo esta grabación y pues qué lindo ese tiempo que vamos a compartir. Yo estoy súper emocionada y sé que Pamela también. Hemos estado hablando desde hace varios meses de este tema, ¿verdad? Y bueno, traemos material que sé que les va a funcionar un montón. Y bueno, bienvenidos a los que se han unido a esta cuenta, ¿verdad? Y que ahora son parte de esta comunidad de Susurro de Esperanza. Los últimos viernes de cada mes hago este espacio que es el Club de la Esperanza, son conversatorios con profesionales, amigos, ¿verdad? Personas que pueden agregarnos valor y luz para que podamos realmente crecer en áreas a nivel profesional, a nivel personal, ¿verdad? Y eso es bastante importante. Entonces, ese es el objetivo del Club de la Esperanza. Así que muchísimas gracias por unirse y por ser parte, ¿verdad? El episodio 9 del podcast Susurro de Esperanza de cómo sobrevivía al acoso laboral. Yo les comentaba que es un episodio, está en Spotify, que ha tenido pues bastante audiencia, ¿verdad? Y he recibido los mensajes de ustedes con respecto a situaciones inclusive que han estado viviendo dentro de sus organizaciones. Entonces, es súper importante, ¿verdad? Que podamos tomar en cuenta el hecho de que sí, de que esa conciencia es importante, que hay recursos y que hay herramientas para nosotros. También hace un tiempo habíamos compartido en el episodio 6 de este podcast el abuso espiritual también. Y es bastante interesante porque tanto el acoso laboral como el abuso espiritual están bastante relacionados con este tipo de liderazgo narcisista. Entonces, es justamente un tema de bastante interés, así que les invito a ponerse cómodos, cómodas desde ahí donde están, ¿verdad? Que también nos cuenten justamente de dónde están conectados para nosotras leerles por acá, ¿verdad? Y bueno, por ahí está Pame, yo creo, entonces ahorita Pame, ahí le voy a solicitar que se una a este live para aceptarle ahí la aprobación. Y también antes de que Pame se nos una, quería comentarles algo. Hay un espacio de preguntas, esas preguntas son anónimas, entonces ustedes pueden realizar preguntas por ahí o algún comentario que yo igual lo voy a estar tomando en cuenta, ¿verdad? Para que ustedes puedan pues expresarse también en este espacio y conversar con nosotras. Eso sería demasiado lindo también. Y bueno, vamos a buscar a Pame por aquí para que se nos una. Pame, vamos a ver, por aquí está. Oh, vamos a ver. Y bienvenidos y bienvenidas a los que se han unido. Me tira un error para unir a Pame, vamos a ver. Estamos en vivo, ¿verdad? Eso es lo más importante, que estamos en vivo. Vamos a buscar a Pame, ahora sí. Llega Pame. Vamos a esperar ahí que nos acepte la invitación. Creo que le está dando un error a Pame para unirse a este live. Vamos a ver qué nos dice Pame. Ahí está, yo creo
que ya, ahora sí, vamos a aceptarla. Nos costó un poquito, pero ya está aquí con nosotros. Él Ya está está. dando un error para mí. Ahora sí, aquí estoy. Ahora sí. Live. Vamos a ver qué nos dice para mí. Amiga, se escucha como un eco. No sé si tenés otro dispositivo por ahí. Ahí está. Creo que ya. Ya, ¿ahí me escuchas bien? Sí, súper bien. Súper. Amiga, bienvenida. Muchas gracias, amiga. Qué lindo verte. Qué emoción. Yo les comentaba a Sí. ellos que hace meses estuvimos hablando de conversar de este tema, ¿verdad? Y bueno, se nos dio la oportunidad, Pame. Bienvenida al Club de la Esperanza. Muchas gracias, Fran. Sí, definitivamente creo que algo muy bonito de estos espacios es que lo haces como con tanto tiempo de anticipación. Creo que eso nos ayuda mucho a prepararnos a todos, ¿verdad? Y me alegra muchísimo estar acá contigo en esta noche. Creo que tenemos mucho que compartir y creo que en algo en lo que ambas coincidimos es en el hecho de repartir y poder impartir esa esperanza a otros desde nuestra experiencia, desde nuestro profesionalismo, ¿verdad? Y como poder dar esas herramientas, ¿verdad? Que ese es el enfoque de esta noche, que nos podamos llevar esas herramientas que nos impulsen a crecer, ¿verdad? Entonces, creo que aquí yo ya me vine con mi refresco, ¿verdad? Entonces, creo que Coca, todos son amiga. coca, amiga, sí, por supuesto, sí, sí. Yo estoy con un batidito de piña natural, Muy bien, muy bien. Hay que seguir esos pero consejos. le puse un montón de azúcar, entonces yo creo que no aplica. Voy a ser 100% Ay, honesta. amiga. No importa, no importa, está rico, es lo importante. Hoy es viernes, aparte se vale. La mía sin azúcar, he tratado de, de ir mitigando el tema del azúcar, pero me ha costado un poco, entonces ahí vamos. Bueno, yo les hablaba de Pame. Pame es de acá de Costa Rica, ¿verdad? Pame es psicóloga clínica y ella tiene bastante experiencia y algo muy lindo de Pame que yo quiero reconocer es que Pame disfruta mucho lo que hace, ¿verdad? No es solamente que tiene la preparación profesional, sino que también es súper apasionada por lo que hace y también por las personas. Entonces, estoy muy contenta de que estés aquí. Yo les comentaba en las historias también que agregas una luz súper linda y algo que nos pasa mucho a Pame y a mí, y Pame no me deja mentir, es que no ensayamos, no tenemos guión, a veces cuando se necesita, porque inclusive improvisamos de estos temas, ¿verdad? Y de todos estos aportes que podemos hacerle a las personas. Entonces es demasiado lindo porque ya hemos tenido esos espacios para compartir. Y buenas noches a los que se están uniendo por ahí. Bueno, Pame, cuéntenos. Ese tema es bastante extenso, bastante interesante, ¿verdad? Pero tal vez primero hablar del narcisismo, ¿verdad? Como tal cual. Ujú. Entonces, ¿qué podríamos decir del narcisismo? Bueno, primero que todo, esas palabras súper lindas, Fran, que dijiste, muchas gracias y de verdad para mí es un honor estar en esta noche y creo que como dice Fran es un tema muy extenso, entonces aquí les voy a dar como pinceladas realmente de lo que puede ser un tema mucho más amplio, ¿verdad? Pero sí es importante como que tengamos como una visión, ¿verdad? Más o menos de dónde nos encontramos. Es importante saber que nosotros podemos tener rasgos de personalidad, o sea, narcisista, van a haber cosas en las que tal vez todos, nosotros somos como digo yo, un collage, ¿verdad? No hay como que digas, esto es completamente de este color, tiene que ser negro o blanco, ¿verdad? O gris, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón de tonalidades y un montón de matices. Dentro de esas tonalidades y dentro de esas matices van a haber rasgos de nuestra personalidad que pueden como inclinarse más para el tema del narcisismo, como hay otras que no, ¿verdad? Sin embargo, ya un tema de cuando estamos hablando de que hay varios criterios que cumples dentro de un parámetro de diagnóstico médico, ¿verdad? Que ya te lo brindó un psiquiatra, entonces ahí podríamos estar hablando de un trastorno de personalidad narcisista, que eso es diferente al tema del
de rasgos de personalidad, ¿verdad? Entonces, sí quiero dejar diferencia entre cuando tenemos un diagnóstico brindado por un psiquiatra o un psicólogo por un tema ya que cumple ciertos criterios según estudios y según pruebas que se te hayan realizado, a cuando yo tengo un tema de algunas características con las que yo me puedo identificar que tienen estas aristas, ¿verdad? Entonces, tal vez podemos hablar cuáles son esos rasgos, ¿verdad? Como para yo Claro. poderme ir orientando, ¿verdad? A qué significa cuando yo me puedo encontrar con una persona que tiene como esta arista. Y es esa persona que tiene como un fuerte sentido de grandiosidad, ¿verdad? Como que usted dice, esta persona es muy rajón, ¿verdad? Como lo Ajá. podríamos decir acá en Costa Rica, ¿verdad? Como que hay mucha arrogancia, ¿verdad? Es una persona como que te mira del hombro para abajo, ¿verdad? Y nadie está a su nivel, cuesta mucho. Y al final, la persona que siente que de alguna manera puede estar a su nivel puede ser más bien vista como competencia y no como una persona con la que pueda compartir y puedan ser aliados, ¿verdad? Costaría mucho que lleguen a ser aliados. Hay mucha arrogancia, mucha necesidad de poder, necesidad de admiración y popularidad, ¿verdad? Como esa sensación de que yo soy suficiente, ¿verdad? De que me admiren. Falta de empatía, ¿verdad? Hay una fuerte como pérdida de que no entiendo el sentimiento del otro, me cuesta, ¿verdad? No hay como esa necesidad de ponerme en el zapato del otro, está más centrado en quedar bien él que lo que sienta o como esté experimentando la persona. Entonces, si le tengo que pasar por encima, pues entonces le paso por encima, ¿verdad? O si la situación que está viviendo la persona, dicho sea un duelo, una enfermedad, una situación de fuera, un acontecimiento no deseado, ¿verdad? Y eso me va a afectar a mí en mis métricas o me va a afectar a mí en mi imagen o me va a hacer quedar mal, entonces yo estoy como en contra o empiezo a ser poco empático con esta persona y le empiezo a decir que cuándo se va a curar, que ya sanó el duelo, ay, eso no es nada, de ahí, usted sigue adelante, ¿verdad? O míreme a mí, con todo esto que me pasó, yo seguí Sí. adelante y no me pasó nada, Ujú. ¿verdad? Entonces te desvaloriza en tu emoción, te desvaloriza en tus sentimientos, ¿verdad? Porque es una persona que carece de empatía. Incapacidad para la autorreflexión y el autoanálisis, ¿verdad? Ellos no es como que sientan que estén mal, ¿verdad? Como que haya algo mal en ellos. Hay mucho egocentrismo, manipulador, autoritario. Esto se hace así, punto, porque yo digo, ¿verdad? Y hay una visión distorsionada de la realidad, ¿verdad? La realidad siempre va a ser favorecida para él y no tanto para los que están a su alrededor, ¿verdad? Entonces esas son un poquito de características que podríamos hablar del narcisismo como tal. Ujú. Claro. Ajá, claro. Y aquí algo importante también, Pame, es que al relacionarlo con liderazgo, ¿verdad? Dijiste cosas bastante fuertes, hablaste de Ujú, empatía, ¿verdad? Hablaste inclusive de ser capaz de pasarle por encima a otra persona, ¿verdad? En busca de ujú, los beneficios propios o sus propios intereses, ¿verdad? ujú. Entonces, qué fuerte al relacionar entonces narcisismo ya con liderazgo, o sea, al visualizar una persona que tiene un rol de liderazgo dentro de una organización, ¿verdad? Y aquí queremos hablar a nivel general para los que están aquí conectados y van a escuchar luego la grabación, porque hablamos de organizaciones, pero también queremos enfocarlo en organizaciones a nivel de empresas, digamos, pero también a nivel organizacional de iglesias, de entidades que inclusive tienen ya el tema espiritual, ¿verdad? Por ahí de por medio. Entonces, si existe un narcisismo y es igual también a manipulación, ¿verdad? ¿Cómo es este tema también tan delicado en el área espiritual? ¿Verdad? Ujú, Entonces, por eso ujú, yo les comentaba de los episodios de abuso espiritual y del de acoso laboral que salió en el podcast, porque se ujú. relaciona mucho con este tema, ¿verdad? Porque Total. al fin y al cabo, el trabajar, hay un efecto que ahora vamos a hablar después también, de esos efectos en la salud mental de las personas que están cerca o que están a cargo de líderes narcisistas, ¿verdad? Inclusive más aún si no han tenido tal vez tantas herramientas a nivel emocional o el acompañamiento de algún profesional
para poder tener esa capacidad de cuidarse, de protegerse, de establecer límites y demás, ¿verdad? Claro. Entonces, el liderazgo sano, ¿verdad? Que realmente lo entendemos así tal cual, que es el de cuidar, el de guiar, el de acompañar, ¿verdad? El ser ese líder que abre caminos para otros. Inclusive el liderazgo es tan apasionante que es abrir camino para otros que inclusive van a llegar posiblemente a lugares más altos de los que tal vez uno como líder ha podido llegar, ¿verdad? Claro. Y ese es el liderazgo auténtico, pero ¿cómo lo va a lograr una persona que tiene estos rasgos, ¿verdad? Y que tiene establecido este tema de narcisismo para poder acompañar a otros? Entonces ahí viene también el Sí. maltrato, el abuso, ¿verdad? El acoso y todas estas situaciones que se pueden dar, Pame. Claro. Entonces, ¿cuáles son como esos ejemplos que podríamos hablar, ¿verdad? Claros, esos efectos que pueden suceder en una persona que está rodeada de un narcisista o de personas narcisistas. Bueno, mira, es varios, ¿verdad? Yo creo que primero para hablar de liderazgo narcisista ocupamos hablar de liderazgo, definir liderazgo, ¿verdad? Liderazgo es eso como que esa persona es influencia, ¿verdad? Para otros, una persona que destaca en el grupo, ¿verdad? Una persona, porque puede ser un líder que sale y surge a como puede ser algo impuesto, ¿verdad? Como que Claro. dijeron, de ahora en adelante vas a ser el jefe, ¿verdad? O de ahora en adelante vas a ser el líder del grupo. Y entonces esta persona puede decidir influenciar a otros desde lo positivo o desde lo negativo, ¿verdad? Podemos ver ejemplos en cuanto a la historia. Podemos ver un ejemplo de un liderazgo desde la funcionalidad positiva, como el caso de Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que todo fue en función en pro de los derechos, en pro de la búsqueda del bienestar del ser humano, a como podemos ver el otro lado como Hitler, que también logró muchas cosas y fue desde el otro lado negativo, ¿verdad? Entonces, Claro. a lo que voy es que el liderazgo lo podemos ver desde esas dos aristas, desde esas dos índoles puede salir, ¿verdad? Y a nivel de liderazgo narcisista, el narcisista puede mostrar el ser muy carismático, ¿verdad? Y como mostrar inicialmente como que, mira, somos compas, ¿verdad? Y aquí nos llevamos muy bien y aquí estamos siendo equipo, ¿verdad? Porque ellos sí pueden entender el concepto como claro del liderazgo, ¿verdad? Sin embargo, lo enfocan en una dirección que es disruptiva, ¿verdad? Entonces, Claro. al final de cuentas, el liderazgo puede influir en formas muy sutiles, ¿verdad? Hay algo importante que me gustaría como mencionar y es que hay dos tipos de liderazgo narcisista, ¿verdad? Está el liderazgo narcisista seductor positivo, ¿verdad? Que el seductor positivo es aquel que está enfocado en sí, encontrar los objetivos del equipo, de la comunidad, va en función de lo que se le está pidiendo, ¿verdad? Pero si las ideas no surgen de él, entonces todo va mal, Wow. ¿verdad? Entonces, aquí entonces pasa que las personas que están con este liderazgo aprenden de alguna manera como a venderles las ideas para que el líder crea que la idea salió de ellos porque si no, no avanzan. Entonces, mira qué complicado, porque Wow. entonces ponen a la persona en una posición de estar constantemente alerta que lleva cómo va a reaccionar esta persona, por dónde me va a saltar la liebre, me va a decir que me dijo cosas, ¿verdad? Y no me dijo, ¿verdad? Porque entonces este líder todo, aunque es una persona que sí delega, no delega al todo porque entonces siempre tiene que estar en control, es como una necesidad. Entonces, ¿qué siente? Que llega a sentir la persona que no confían en ellos, ¿verdad? Que todo se detiene porque si las cosas no se hacen tal cual el líder dice, no pasa, ¿verdad? Entonces, se ve como muy disfrazado, pero al final de cuentas termina siendo narcisista, ¿verdad? Y muchas veces nos hemos encontrado ahí, ¿verdad? Cuando se le metió entre ceja y ceja que esa era la idea y que aunque otros tengan ideas dentro de su mismo equipo, no las escucha, ¿verdad? Porque no salieron de él. Pame, Está el líder, vieras que ajá, de esto que usted está diciendo, pensaba en algo, que es tan sutil esto que usted está diciendo, que muchas veces lo he visto, ¿verdad? En diferentes ámbitos, que es como hay que conocerlo o hay que conocerla para saber cómo llegarle, ¿verdad? ajá, Para saber cómo sí, llegarle, inclusive, ojalá acomodar todo en un panorama
de que sea como ir a comer, más chill, ¿verdad? O en una conversación donde se le halague un poco, ¿verdad? Para que baje como esas defensas, pero al final es interesante porque hay algo en común y es buscar esa manera de que se le halague un poco y demás. Entonces, como que es muy sutil porque las personas tal vez tienden a decir, y yo he estado en esa posición, de decir, yo sé cómo llegarle. Yo voy a saber venderle Claro. la idea, yo voy a saber proponerlo, ¿verdad? Entonces, hasta se puede llegar a ver como una habilidad que se desarrolla a nivel profesional para decir, es que yo sé vender ideas porque logro negociar con esa persona, sin darse cuenta que lo que está sucediendo es un liderazgo narcisista, de que tal vez no se te da la posibilidad y la apertura, ¿verdad? Inclusive la seguridad psicológica para que puedas brindar una idea sin que sea humillada, ¿verdad? Atacado o atacada por esa idea que está gestándose, ¿verdad? Justamente de la creatividad de esa persona. Entonces, quería hacer ese paréntesis porque cuando usted hablaba, yo me acordaba de esos casos, ¿verdad? Claro. De los casos de hay que saber llegar. No le llegues así porque ya sabes. Entonces, qué interesante, porque entonces, ¿qué tipo de líder podemos ser, verdad? O qué clase de Claro. líder tenemos, que hay que buscar la manera entonces de llegarle, De ¿verdad? cómo llegar. Y no solamente, que mira qué interesante porque al final si lo vemos profundo, realmente le estamos enseñando al equipo a manipular, porque realmente eso es lo que estamos haciendo, o sea, estamos diciéndole, no tienes que aprender a manipularle la conducta si quieres lograr alcanzar con esta persona objetivos, porque si no, entonces te pone trabas y te va a decir que no, ¿verdad? Entonces, imagínate de buenas a primeras esa persona ingresando al equipo diciendo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Porque entonces ahora, entonces la persona se va a sentir insegura, siente que tiene pies de plomo, que depende de lo que haga, o sea, que no era nada más suficiente sus competencias Claro. blandas y sus competencias técnicas, no era suficiente su profesionalismo, no era suficiente sus ganas de servicio, porque realmente si lo vemos desde el ámbito de comunidad religiosa, es ser meramente el deseo de servir, no era suficiente eso. Aparte de todo esto que tienes que aprender cómo llegarle. Entonces, dejamos de que haya un liderazgo abierto y flexible y claro y transparente a que haya muchos secretos a voces, ¿verdad? ¿Qué son esos secretos a voces? Es como algún tema que todo el mundo sabe que pasa, pero nadie habla del tema, ¿verdad? Y entonces es como esos chismes de pasillo, ¿verdad? Donde hablamos con los compañeros porque si el jefe se da cuenta, entramos en conflicto. O hablamos entre nosotros los compañeros de la célula o los compañeros del grupo, pero al líder de la comunidad religiosa no se lo decimos, porque entonces él puede o ella puede reaccionar de forma que nos va a poder como lastimar o como de alguna manera negativa, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Hay otro término que es el liderazgo narcisista seductor negativo, ¿verdad? Que el positivo ya les había comentado, pero el negativo es que es una persona que es como naturalmente muy unido a la comunidad, muy querido, muy simpático, eh, es como que todo el mundo lo conoce, es muy popular, ¿verdad? Y la persona le gusta todo esto, porque evidentemente ya vimos las características, y su enfoque sí, va a ser como buscar el beneficio de la comunidad, de la organización, siempre y cuando él esté beneficiado primero. Entonces, el beneficio va a ser propio. Si por el medio cumple los objetivos de la comunidad o de la organización, perfecto. Pero si no, se va a enfocar en su propio deseo, ¿verdad? Y sus propios anhelos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que entonces empieza a generar mucha manipulación, ¿verdad? Mucho tema de mentiras, ¿verdad? De una posición, te voy a poner un ejemplo como que digan, eh, decirle, no sé, no sé, hay una puerta en específico en la empresa donde solo tiene llave una persona responsable. Pero resulta ser que el jefe llega y le dice, sácame copia de esa llave y no le digas a nadie, ¿verdad? Entonces pone a la persona en un conflicto de interés, ¿verdad? Porque la persona va a decir, mi jefe está diciendo que le dé la llave, pero la empresa dice que nadie puede tener la llave de esa puerta, solo yo, ¿verdad?
acá lo que la persona podría hacer es poner un límite, decir, qué pena, no te puedo dar ya esto porque a mí me dieron órdenes de A, B y C, ¿verdad? Pero el líder narcisista va a venir a convencer de, dame, nadie se va a dar cuenta, esto va a ser solo entre vos y yo, vos sos tan bueno, vos sos tan buen colaborador, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación tan unida que nadie entendería, ¿verdad? Entonces te encanta con estas palabras, que recordemos que puede que no las estés sintiendo, porque al final hay un tema meramente como circunstancial, ¿verdad? Pero que al final es un tema que entonces la persona termina diciendo que sí y termina mintiendo, manipulando y poniendo en riesgo hasta su trabajo, ¿verdad? Entonces, esas son características que nos pueden generar mucho problema y que al final sutilmente pueden pasar, ¿verdad? Yo no sé si aquí y nos pueden ir poniendo ahí en los comentarios y se van identificando un poquito, ¿verdad? Porque a veces son cosas que nosotros vemos y que creemos que es normal, porque siempre me ha pasado, ¿verdad? Y no necesariamente es así, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta o algo me hace falta. Sí, me parece súper Me bien. parece. De hecho, me encanta ese enfoque, ¿verdad? Ese enfoque positivo y ese enfoque negativo. Y que al final tienen algo en común, ¿verdad? Y es que son líderes que constantemente están hablando, se conocen el concepto de liderazgo a la perfección, ¿verdad? Y lo hablan de manera abierta, hablan de temas, inclusive hay algo interesante, Pame. Ujú, Si la persona tiene conocimiento psicológico o de trabajo, por ejemplo, con los demás, coaching, ¿verdad? O tiene bastante ujú, experiencia en trabajar con personas, ujú, entonces tiene herramientas adicionales que no las va a utilizar para bien, ujú. ¿verdad? Pero su rol, ¿verdad? Sus conversaciones, sus reuniones y todo van enfocadas en eso. Entonces eso puede generar bastante confusión, ¿pame? Porque es como decir, dice una cosa pero no lo hace, pero ¿cómo vengo y levanto la mano sobre algo que es demasiado sutil? Sí, exacto. O sea, vamos a ver algo importante, Fran, de esto es que hay que definir si estás en una comunidad o una organización que ya su cultura está influenciada desde el narcisismo. Porque Claro. una cultura desde este enfoque va a generar líderes desde este enfoque, ¿verdad? O sea, porque es lo que han aprendido, es lo que ellos creen que está bien, ¿verdad? Entonces, sí es importante primero ver desde esa arista, ¿verdad? Desde realmente, ok, desde dónde estamos, desde dónde se está enfocando, primero la comunidad, ¿verdad? Porque si es algo que no es evidente, vamos a ver, nosotros, yo he estado bajo un liderazgo narcisista Ujú, y te puedo decir que hasta que empiezo a estudiar del tema y hasta que empiezo a trabajarme en mí misma, me doy cuenta que estuve ahí. claro. Antes de eso, para mí era lo normal, digamos, o así era como tenía que ser el líder, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta que no, que al final no era solo, no era ahí, ¿verdad? No era de esa forma. Entonces, evidenciar este tipo de prácticas requiere de mucho conocimiento primero personal, ¿verdad? Para poder entonces darnos cuenta de hacia dónde vamos, ¿verdad? Y hacia dónde, y si realmente lo que me está pasando es algo en el que yo me siento cómodo o cómoda, ¿verdad? Porque eso es importante. ¿Cómo te hace sentir? O sea, la persona puede ser egocentrista, la persona puede tener sentido de grandiosidad, y sí, yo siento que yo le tengo que dar muchos elogios para que me ayude a hacer las cosas, pero si al final la persona, si es algo que a mí no me afecta, entonces trabaja con eso. Pero si al final su forma de trato hacia mí me está afectando, yo necesito establecer límites claros. Hay algo importante con el narcisismo y es que ellos no les gusta o no es como no es cómodo estar en ambientes donde se puedan sentir en desventaja. Claro. Siempre van a buscar ambientes donde se sientan en ventaja, ¿verdad? Porque sentirme en desventaja es incómodo, ¿verdad? Entonces, y no sé trabajar en ambientes de desventaja. Entonces, y no lo trato, simplemente es algo que no toco, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, una persona que yo siento que en mi equipo no, digamos que yo soy el líder narcisista, ¿verdad? Y yo siento que en mi equipo esta persona no está fluyendo como yo lo ocupo, no está yendo como al mismo nivel, no estamos logrando
alcanzar como la línea, ¿verdad? Entonces, en lugar de tomar una decisión con esta persona, como no me gusta estar en desventaja, están dos tipos de líder. El líder que narcisista que llega y dice, lo voy a despedir delante de todos para que todo el mundo vea lo que pasa y así entonces, si ahí se fue uno, los demás van a pensarlo dos veces, ¿verdad? O está la otra persona que simplemente dice, yo voy a dejar que la persona se canse, pero voy a hacer como todo lo sutilmente para que termine renunciando, ¿verdad? O termine yéndose. Y que finalmente entonces yo pueda decir, fue porque esa persona es mala, o esa persona es rebelde, o esa persona no cumple con los, como los criterios de la empresa, ¿verdad? O los valores de la empresa, etcétera, etcétera, porque no quiero enfrentar el tema, lo que significa un despido, ¿verdad? Porque no quiero enfrentar eso en mi equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, puedo hacerme loco o la loca hasta que esta persona se canse, porque no me gusta estar en ambientes de desventaja. Entonces, ante esto, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Yo, como colaborador o servidor, ¿verdad? Que tengo que tratar con una persona que se encuentra en esta posición, lo bueno sería ser claro en mi comunicación, establecer límites claros, ¿verdad? Una expectativa no dicha es una expectativa no real. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo una expectativa de que alguien me comprenda, ¿verdad? De que me entienda en la situación en la que yo me encuentro, de que yo me siento desvalorizado, etcétera, etcétera, y yo no se lo he dicho, la persona no lo puede imaginar. Eso es una expectativa irreal porque no lo has comunicado. Una expectativa real es la que yo comunico y llegamos a acuerdos de cómo podemos llegar a esa expectativa y si yo tengo que bajarle un poquito a esa expectativa porque está muy elevada, ¿verdad? O sea, y entonces llegamos a acuerdos usted y yo. Entonces ahí tenemos una expectativa real. Pero si es algo que yo me estoy imaginando, es solo mi expectativa porque la otra persona no la sabe. Entonces, partiendo de esa primicia, también funciona con el líder narcisista. Yo debo explicar y expresar mis límites que de forma clara. No, mira, a mí no me gusta recibir mensajes después de mi hora de trabajo. Te agradecería que no me lo mandes, ¿verdad? Eh, Otro límite, claro, podría ser como yo no puedo asistir a todas las reuniones de la comunidad religiosa porque tengo otros compromisos. Te puedo apoyar en esta y esta. ¿Te parece bien? ¿Verdad? Entonces, establecer límites claros, con una comunicación asertiva, clara, sin buscar el respeto, ¿verdad? Hacia la otra persona, porque al final lo que estamos buscando es llegar a acuerdos. Entonces, ahí es donde yo debo llegar. Ahora bien, Frank, un tema delicado también es, Sí. y lo voy a poner sobre la mesa, cuando yo tengo que dar un paso al lado, porque tal vez ya he hecho todo esto, o tal vez esta persona, su influencia sobre mí es tan elevada que a veces entonces la decisión es dar un paso al lado, ¿verdad? Ante este liderazgo. Qué Porque interesante entonces, esto, Pame, porque hay que, hay que aplicar la humildad ahí, ¿verdad? uh-huh, Y también uh-huh, hay algo muy interesante y es que puede ser que haya personas que nos estén viendo, que después vean la grabación y que realmente hay una necesidad en ustedes de dar ese paso al lado, uh-huh, de realmente saber que son personas súper profesionales, preparados y preparadas, de que tal uh-huh, vez no solamente ese mundo laboral que han visto, que están viendo, es el que realmente existe, ¿verdad? Que realmente sí hay culturas sanas y sí hay organizaciones sanas, porque a veces cuando vivimos estos temas, ¿verdad? También se nos puede nublar la mente de repente y podemos pensar que todos los ambientes son así, ¿verdad? Y se puede generar hasta un tipo de trauma con el liderazgo, claro, ¿verdad? claro, Que igual esos son los efectos que también queremos abordar, porque claro, entonces quiere decir de que yo lo que hago es pensar de que no quiero estar bajo ningún tipo de liderazgo, no quiero estar, por ejemplo, en otra organización, uh-huh, ¿verdad? Porque ya sé que me va a suceder eso, ¿verdad? Y basado en esas malas experiencias. Entonces,
Si, por ejemplo, alguien tal vez que nos está viendo lo está considerando porque tal vez la cultura de ese lugar no encaja con tus valores, y eso me pasó a mí hace unos años, ¿verdad? Porque me acuerdo que una persona que yo aprecio un montón me empezó a hacer un montón de preguntas, ¿verdad? A cuestionarme porque yo le pedía consejo y esa persona me preguntó esto. Y esto para mí fue tan clave porque me dijo, Fran, este, tus valores, y me acuerdo que me comentaba de que la cultura, ¿verdad? Para que una cultura realmente pueda ser transformada, bueno, primeramente el líder que está a cargo, ¿verdad? De esa organización, ¿verdad? Y demás, porque pueden estar trabajando abajo, ¿verdad? En estrategias y las estrategias con los profesionales más cargas, que les pagan, ¿verdad? Y demás, que vienen fuera de la organización a traer cosas dentro de la organización, invertir un montón de recursos, pero si al final desde arriba, desde donde se está liderando, existe este tipo de liderazgo que no es sano, la cultura no se va a transformar. Entonces, puede pasar, ella me hablaba de 45 años, donde realmente esos cambios puedan llegar a suceder. Entonces me hacía la pregunta, Fran, ¿qué tan dispuesta estás a esperar esos 45 años, esos 40 años, quedándote en este lugar, ¿verdad? Y eso encaja con tus valores y con tus principios. Entonces, para mí fue muy impactante, ¿verdad? Porque parte de las cosas que yo he vivido y decisiones fuertes que he tomado en mi vida ha sido pensar en mí misma, ¿verdad? De tomar decisiones fuertes que también me han dolido, basadas en el amor propio, pero decir, no puedo esperar la vida entera, no puedo esperar años, ¿verdad? Simplemente puedo tener los recursos que tengo y seguir avanzando y disfrutar de la vida. Entonces yo creo que ese paso al lado que usted habla, Pame, me trae a memoria eso, ¿verdad? Obviamente ser responsables con nuestras decisiones también, pero a veces pasa algo, Pame, también. A veces también la cultura no acepta, ¿verdad? No te acepta por tu manera de poner límites, por tu manera de ser tan transparente y poder inclusive hacerlo, ¿verdad? Porque ahora Pam me decía, tengan conversaciones, hablen, y súper bien y válido, y es un excelente recurso, pero no siempre es buen recibido, depende en el lugar donde estemos. Entonces, más bien puede ser lo que provoque, que más bien esa cultura te expulse a vos, porque más bien justamente vos no estás encajando con ese lugar. Totalmente. Creo en algo, Fran, y eso me trae a memoria que yo lo hablo mucho con mis pacientes, ¿verdad? Y es que los límites, ¿verdad? Claros, empiezan, digamos, o los límites cuando nosotros los establecemos es como las reglas del juego. Para que vos te puedas relacionar conmigo, estos son mis límites, ¿verdad? Y para que yo me pueda relacionar contigo, ¿cuáles son los tuyos? ¿Verdad? Es como si definiéramos las reglas del juego desde el principio. Y al final hay un tema, y es que con los límites hay una forma, vos te comes la bronca, como muy ticamente diciéndolo, ¿verdad? Porque los pones, o te comes la bronca de no ponerlos, ¿verdad? Pero al final hay una decisión que tomar, ¿verdad? No decidir es decidir. Ya decidiste no decidir, ¿verdad? Y entonces, todo ok con eso, pero esa responsabilidad está en vos también, ¿verdad? Entonces, creo que algo bueno de poder tocar estos temas es darnos cuenta que tenemos el poder en nuestra mano. La decisión está en nuestra mano. Poner límites a veces la gente lo ve como algo muy superficial, de ay, qué fácil, sí, yo digo que no, y punto, ¿verdad? Y no, poner límites es una transición y un proceso que se las trae, ¿verdad? Y lo han romantizado muchísimo, pero en realidad entramos en un proceso de culpabilidad porque dije que no, ¿verdad? O porque puse límites y ahora qué va a pensar de mí, me siento mal yo poniendo límites, ¿verdad? Y evidentemente la otra persona también porque le dije que no y estaba acostumbrada a que yo siempre dijera que sí, ¿verdad? Entonces empieza como una lucha de poder interno, ¿verdad? Donde está el que te está diciendo, vales muchísimo, ¿verdad? Amate muchísimo y decí
si sí o si no, ¿qué crees, verdad? Y está el otro que dice, no, diga lo que él quiera, como él diga, porque no podemos perder el trabajo o porque no me puedo salir de esta comunidad porque es lo único que conozco, ¿verdad? He tenido 20, 15, 10 años sirviendo en este lugar y si digo que no, ¿verdad? Yo voy a hacer como el círculo en el cuadrado, ¿verdad? Y, y personalmente, digamos, muchas veces yo me he sentido así, ese círculo en el cuadrado que empiezo y Fran lo sabe, para mí es muy fácil como relacionar con películas, entonces les voy a poner un ejemplo. Eso es como la falla que da en Ralph el Demoledor, la chiquita, ¿verdad? Entonces, la chiquita da una falla, ¿verdad? Y como que ella desaparece y aparece y por eso es que en el juego ella no gana. ¿Verdad? Porque al final nos pasa eso, empezamos a dar como error, ¿verdad? Como que empiezan a suceder cosas que trascienden nuestros límites. Puede ser que por mucho tiempo en la cultura de esa empresa o en la cultura de esa comunidad narcisista yo me sentí cómoda o me sentí cómodo, pero puede ser que también en el proceso de conocerme a mí misma y en el proceso de adentrarme en lo que me gusta, lo que no me gusta, en mis límites, me doy cuenta que tal vez esa comunidad o ese trabajo ya no resuena con mis valores y ya no resuena conmigo. Hay algo importante que decía, si es que entonces la comunidad termina expulsándome porque yo ya no me acoplo a sus valores, pero también yo te puedo volver esta otra perspectiva. ¿Qué tal si vos sos la que ya no resonas con ellos? ¿Verdad? ¿Qué tal si vos sos la que tomás entonces la decisión de decir, no, es que tal vez eso ya trasciende mis límites, es que tal vez eso que ya me están pidiendo sobrepasa lo que yo creo o sobrepasa en cómo yo me siento cómoda, ¿verdad? Porque me están pidiendo algo que para mí va más allá, ¿verdad? Tal vez me están pidiendo, no sé, falsificar un documento, me están pidiendo manipular algo, me están pidiendo mentir, este, están diciendo que, no sé, que hay que cuidar, que hay que proteger, y tal vez la conducta de esta persona no es de cuidar y no es de proteger, entonces a mí se me hace como una disyuntiva entre lo que dice y lo que se hace, ¿verdad? Entonces, el poder analizarnos y cuestionarnos, yo siempre los invito a eso, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a descubrirnos y no solamente eso, redescubrirnos. A veces nos toca esa tarea de volver a decir, ¿quién soy? Porque por mucho tiempo resoné con esto y ahora tal vez ya no, ¿verdad? Y entonces el raro soy yo, ¿verdad? Y de hecho ponían en los comentarios que uno se vuelve como el malo del paseo, ¿verdad? Como el que dice, este, no, esto no está del todo de la ovejita negra, ¿verdad? La que camina para el otro lado. Y al final de cuentas, podemos tener una organización que, o sea, porque algo interesante de cuando nosotros empezamos a identificar algo que no resuena con nosotros, es que empezamos a decir por qué sí resuena con todos, o sea, porque todos los demás sí siguen, porque para todos los demás nada está mal, ¿verdad? ¿Será? Yo estoy mal, yo soy la rara, o sea, yo soy la que estoy eh, en otro contexto, ¿verdad? Y no necesariamente es que los otros estén mal en la cultura o que la abracen o que estén en acuerdo, simplemente que este es mi momento para conocerme a mí y decidir qué quiero hacer, ¿verdad? O sea, hacia dónde quiero caminar. A veces es como, no, yo me tengo que aguantar este trabajo porque necesito comer. Ok, de Sí, acuerdo. Y la cultura, y esta cultura te vende como un concepto de que no vas a ser próspero en otro lugar. sí. No, ¿verdad? No vas a conseguir un trabajo tan bueno como este o una comunidad tan buena como esta, ¿verdad? Y entonces te hace perder la perspectiva. Pero entonces notemos eso, puede ser desde la manipulación, puede ser desde el miedo y realmente tenés una gama de posibilidades a tu alrededor y sobre todo empieza por creer en vos y conocerte a vos mismo primero, Claro, ¿verdad? de hecho, inclusive ahorita pensaba algo y es a nivel la parte espiritual también. Este, Ujú, y yo creo que hay personas que están queriendo tomar decisiones, pero he escuchado como el miedo a comenzar de nuevo en otra organización religiosa, ¿verdad? Porque el ujú, comenzar de nuevo es como que no vas a encontrar un lugar perfecto, no vas a ujú, encontrar ese lugar perfecto. Entonces, el hecho de satanizar, si se podría decir, el que una persona se esté aventurando a darse cuenta
que el lugar encaja con sus valores, poder conocer, darse la oportunidad de explorar, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que quitemos esa creencia limitante, ¿verdad? Ujú, Tenemos la creatividad, tenemos la capacidad como seres humanos de poder explorar y que nos ujú, demos ese permiso, o sea, que nos ujú, demos el permiso de explorar, de conocer, ujú, que si, por ejemplo, el tiempo que me demore a mí explorando y yendo más allá, más profundo, porque todo tiene su tiempo. A veces hay tiempos en los cuales nos toca despegarnos de ciertos lugares, de relaciones inclusive, ¿verdad? Tal vez no estamos ligándolo a ese tema de relaciones, pero el tema del narcisismo también, hay personas que, por ejemplo, han convivido con una persona narcisista y llegan en el momento en el que no se dan cuenta lo que vos decías, quiénes son. Entonces es un nuevo comienzo, es ujú, redescubrirse, es poder entender realmente qué comida les gusta, porque tal vez cedían ante esa manipulación, ¿verdad? Pero ujú. es interesante porque yo más que verlo negativo lo veo en positivo. Es un momento donde hubo un desligue completo, ¿verdad? Y donde es el tiempo de explorarnos. Ay, es que no sé quién soy. Puedo pensar, es que no sé quién soy. He estado bajo la sombra de esa persona por mucho tiempo o bajo su manipulación y no sé quién soy. No, seamos Ujú, agradecidos. Tengo la posibilidad de comenzar de nuevo, de explorarme, de meterme a talleres para poder conocerme, de trabajar en mi autoestima, de escuchar música que pueda agregar valor a mi vida, ¿verdad? De leer libros que realmente me aporten. Entonces, más ujú, bien es una oportunidad linda que nos da la vida, que nos da hasta una persona tal vez malintencionada, que tal vez hizo algo en contra de nosotros, ¿verdad? Por ujú, ejemplo, una persona que lastimó en una relación. Entonces, y a mí me encanta pensar también que benditas tormentas que llegan en la vida a veces, bendita sí, incomodidad que llega en un trabajo, ¿verdad? Que llega en una ujú, organización, porque esa incomodidad es porque también es nuestro tiempo de crecer. Y yo lo ujú, veo tal cual totalmente. como una matita, ¿verdad? Ujú, De que está en esa macetita chiquitita ujú, y que ahí intenta dar fruto, intenta crecer, intenta hacerlo, pero no prospera, algo como que no ujú, encaja. Hago ujú, esfuerzos, presento proyectos, doy todo de mí, empiezo a estudiar mi maestría, a tener más bien conocimiento que la empresa ni siquiera me está pagando, pero yo quiero aportar más a la organización, ¿verdad? ujú, Pero no va, pero no es sí, valorado ese esfuerzo. Entonces, se ujú, siguen haciendo cosas, pero no da. Es porque entonces hay que cambiar de maceta, ¿verdad? A una maceta ujú, muchísimo más grande para nosotros realmente poder dar fruto. claro. Y ese cambio de maceta puede significar muchas cosas, no necesariamente retirarse de ese lugar, puede significar Ujú, iniciar un proceso con un profesional, ¿verdad? Para poder expandirnos nosotros y tener más herramientas a nivel emocional. Porque a mí me encantó lo que ujú, Pa me decía, no hay que romantizar los límites, no hay que to- romantizar el proceso con un profesional, no hay que romantizarlo, Ujú, porque a veces las personas, yo he escuchado comentarios como que yo no recibo un proceso de esos porque no tengo dinero, ¿verdad? Pero tal vez ujú, el dinero la persona lo está invirtiendo de manera diferente. Entonces sale ujú, del país correcto. constantemente, ¿verdad? Cambia de carro cada cierto tiempo, pero sus prioridades están de manera diferente, ¿verdad? Ujú, Porque ujú, realmente invertir en un proceso con un profesional requiere de esfuerzo, requiere de total. constancia también y requiere de pasar por procesos de dolor Ujú, y poder abrir heridas y poder ir trabajando muchísimo más allá, que obviamente no todo el mundo está dispuesto. Entonces no es no. solamente un tema de pocos recursos económicos, es cuál es la prioridad que nosotros estamos teniendo en nuestra vida para nosotros poder permitirnos transformarnos, ¿verdad? Porque también Ujú, Pame, hay algo muy interesante y es que una persona que también por mucho tiempo se permite estar en este liderazgo narcisista y ujú, luego se da cuenta, ¿verdad? Evidentemente hay un trabajo que faltaba en esa persona, sí. ¿verdad? Sí,
Totalmente. Y también, digamos, y aquí es muy, muy bonito porque lo decimos desde la humildad. Las dos creo que hemos tenido experiencias de este tipo y después un abrir de ojos interesante, ¿verdad? Que si no Sí, hubiéramos vivido esto, tal vez no podríamos estar hablando de esto con conocimiento profesional y también con totalmente, criterio y experiencia. Entonces se hace totalmente. muchísimo más lindo poder hablarlo porque les estamos hablando de cosas que nosotras también hemos vivido, Totalmente. ¿verdad? Entonces cuando se abren esos ojos ya, también hay que tener esa autocompasión con la persona que estuvo Sí, tantos años y tanto tiempo sí. permitiéndose maltratarse, entregando energías que nunca fueron valoradas. ¿Cómo se puede trabajar y cómo se puede lidiar con esa tal vez? Yo diría que hasta culpa. Bueno, a mí me dio mucha No, culpa. sí. Claro, claro. Vamos a ver, Fran, tocas una fibra interesante, ¿verdad? O sea, dijiste algo importante, ha sido un proceso interesante. Y yo creo que eso lo define todo, ¿verdad? Porque el interesante te define los momentos altos y los momentos bajos, ¿verdad? Yo creo que hay momentos en los que vos volás y vos decís, voy a conquistar el mundo Sí, entero, y hay días donde vos decís, hoy estoy batiendo barro aquí abajo, digamos, y que a mí nadie ni sé cómo salir de aquí, es más, ni sé cómo me metí en esto, ¿verdad? Entonces, cuando hay ese momento de despertar, yo creo que es como nosotros desde la psicología lo llamamos como ese insight, ¿verdad? Donde yo me doy cuenta en la condición en la que estoy y que tal vez ya no quiero estar en esta condición, ¿verdad? Ya yo no quiero pertenecer como, no necesariamente, porque bien lo decías, no necesariamente es que yo tenga que salir de la organización o no necesariamente es que yo tenga que salir de la comunidad religiosa, ¿verdad? Simplemente puedo establecer límites y claro. decidir continuar ahí, ¿verdad? Lo que quiero hacer es salir de esta condición, ¿verdad? De encontrarme en un liderazgo narcisista, independientemente cuáles sean las decisiones y estrategias que debo tomar en el transcurso y el camino para lograr eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo me doy cuenta de ese despertar, puede ser un choque muy impactante, ¿verdad? Como que hay mucha sensación de me siento como con culpa, me siento enojado, ¿cómo es posible que yo haya permitido tanto por tanto tiempo, ¿verdad? Me siento asustado, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Si he vivido siempre esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Verdad? Me puedo sentir muy frustrado, ¿verdad? Y muchas emociones pueden venir a sentir y hasta generarme ansiedad, ¿verdad? Donde cada vez que yo me voy a acercar a ese trabajo, cada vez que yo me voy a acercar a esta comunidad, empieza todos mis síntomas físicos a nivel de ansiedad, donde siento que tengo taquicardia, donde siento que respiro fuerte, donde siento que empiezo a sudar frío, donde siento que, ¿verdad?, que estoy en peligro y mi cuerpo lo que me está diciendo es, estamos en peligro, tenemos que salir corriendo o tenemos que quedarnos quietos, ¿verdad?, o tenemos que defendernos, porque al final lo que a veces no se entiende a la hora de estar en una posición de liderazgo, cualquiera que sea, es cómo influencias a la gente. Se entiende que influencias, pero no se entiende la profundidad a la que vos podés llegar a influenciar a otros, ¿verdad? Y saber que lo que tenés adelante es un alma, ¿verdad? Hay un refrán que a mí me encanta, que es de Carl Jung, que es un psicólogo, y él dice que nosotros podemos conocer todas las ciencias, podemos conocer todos los criterios técnicos, yo te puedo estar diciendo aquí toda la información psicológica, científica que yo pude haber estudiado, pero que cuando yo toque otra alma, yo simplemente sea un alma más, ¿verdad? Y creo que al final de eso se trata, saber que lo que yo tengo delante de mí, si yo soy el líder, son almas, ¿verdad? Y que igual a ese líder que yo tengo delante de mí en esa posición de liderazgo narcisista es un alma también, Claro. ¿verdad? Que al final también tiene sus situaciones no resueltas, ¿verdad? Que eso no lo justifica en la posición en la que se pone, pero sí explica su conducta. Y cuando nosotros logramos darle explicación a las cosas, nos permite trabajarlo desde una forma mucho más racional y mucho más conectada con una realidad. Vos decías algo interesante y es que hay creencias limitantes que me hacen pensar, no, esto siempre va a ser así, en negro o blanco, yo no puedo salir de aquí, ¿verdad? Esto, la persona me va a regañar demasiado, ¿verdad? Y tener pensamientos catastróficos, ¿verdad? Que en otra reunión podemos hablar de las ideas limitantes, pero bueno, todas estas vienen a poblar nuestra visión y a nublarnos, ¿verdad? Poder decir, no puedo salir de acá, ¿verdad? Entonces, la pregunta en sí era, ¿cómo puedo yo, ¿verdad? Salir de acá, si lo estoy identificando,
¿verdad? Primero que todo, y era lo que decías, es tenerte mucha compasión, ¿verdad? Porque puede saltar muchas aristas, puede saltar la culpa, el enojo, pero lo principal es tenernos mucha compasión. Lo segundo es saber que está bien cuestionarme, saber que está bien que algo ya no resuene conmigo, saber que está bien cambiar de opinión, saber que yo puedo decidir, ¿verdad? Y si algo quisiera que te llevaras de este live es tenés la oportunidad de decidir. Y eso es valiosísimo. Cuando eso se te revela, es como decir, wow, o sea, yo tengo el derecho, la habilidad de poder decir hasta aquí, como también puedo decir cómo quiero, cuándo quiero, cómo lo quiero, ¿verdad? Es importante podernos identificar a nosotros mismos y conocernos. Creo que es muy importante el poder hacer un trabajo de introspección y ojalá con un profesional de la salud, ¿verdad? Mental, que te pueda acompañar en ese proceso de encontrarnos a nosotros mismos, de saber por qué nos fuimos por ese camino y no nos fuimos por este otro, ¿verdad? Y que al final entonces nos pueda acompañar en cómo podemos aplicar los límites, ¿verdad? Porque entonces podamos trabajar la comunicación asertiva, de cómo yo le puedo decir a mi jefe o a mi líder hasta dónde podemos llegar en esta relación, ¿verdad? Y hasta dónde no estoy dispuesto. Y qué hacer si yo siento si esa persona me está respetando el límite o no, ¿verdad? Creo que sí es importante ese proceso de acompañamiento, ¿verdad? Eso es primordial. El conocerte, qué te gusta, qué no te gusta y hasta dónde vamos, ¿verdad? Pero sí pienso que lo importante primero es la compasión, el segundo es conocerte, buscar acompañamiento y tener que establecer límites y la comunicación clara para poder establecer esos lineamientos ante un liderazgo narcisista, ¿verdad? Porque si no, si nos quedamos estáticos, a veces la gente cree que porque si yo me quedo quedita el elefante va a desaparecer, ¿verdad? Y no, el elefante se hace más grande y la situación se puede ser más dolorosa y más frustrante, entonces eh, ante la situación y ante las emociones, ninguna emoción es mala ni buena, son emociones y yo siempre los invito a sentirlas. Sintámoslas en un ambiente controlado. En el día que llegué a mi casa, me senté en el cuarto y dije, me siento de esta manera. Y escriba. Escribir es un ejercicio que calma el alma, ¿verdad? A veces lo desvalorizamos, pero en realidad háganlo y van a saber lo funcional que es. Ahí después nos cuentan, pero que puedan sentarse consigo mismos en una noche de sinceridad, como hoy, pero con ustedes mismos, donde puedan hablar y decir cómo me siento y cómo me siento al respecto de esto y qué quiero hacer con esto, ¿verdad? Y a partir de ahí tomar una decisión. Ustedes tienen el control, ¿verdad? Qué bonito, Pame. Ahorita pensaba un poco en la niñez, ¿verdad? En la niñez que tal vez muchos de nosotros hemos tenido y se nos ha enseñado también, inclusive a veces una forma de amor errónea, ¿verdad? Que a veces le llamamos amor o le llamamos respeto a las autoridades, algo que es completamente incorrecto, ¿verdad? Por errores que tal vez cometieron nuestros padres o las personas que nos criaron y que estuvieron ahí, ¿verdad? Entonces, eh, lo digo de manera sana, no para que nos devolvamos a juzgar, ¿verdad? A mí me encanta la frase de que ellos hicieron lo que podían con las herramientas que tenían en ese momento. Es Totalmente. responsabilidad nuestra avanzar y es responsabilidad nuestra decidir qué vamos a hacer con nosotros ya como adultos, ¿verdad? Y no quedarnos viendo atrás, culpando, ¿verdad? Sino más bien realmente estableciendo el perdón, viviendo en perdón y en sanidad. Pero sí, ¿verdad? Entendemos de que hay cosas que nos programaron desde niños y desde niñas, Totalmente. donde callar era respetar a las Ujú, autoridades, ujú, donde cuestionar es porque yo digo y punto. ujú. Y ahí usted no podía preguntar por qué, ¿verdad? Y usted preguntaba por qué era el rebelde, era el malcriado, era una falta de respeto, ¿verdad? Contestarle, responderle al papá, a la mamá, ¿verdad? Era una falta de respeto. Pero yo creo que hemos evolucionado como Sí, cultura, hemos evolucionado como sociedad y claro, decidir nosotros también evolucionar como seres humanos, ¿verdad? Entonces también es eso, ¿verdad? Y quiero hacer como esa llamada también
a la acción a los que son padres también, porque cómo están respondiendo a sus hijos cuando ellos les cuestionan cosas, les pueden cuestionar cosas, les podemos explicar por qué sí, les podemos explicar por qué no, porque de repente podemos estar formando a una persona que cuando esté en un liderazgo, ¿verdad? En una organización o cuando esté ahí, simplemente entienda de forma incorrecta lo que es respetar a la autoridad y tal vez se deje atropellar, ¿verdad? De muchas maneras, porque no se lo supimos enseñar, Sí, ¿verdad? Entonces también entender eso, ¿verdad? Entender que a veces venimos con diferentes rasgos de personalidad, creencias limitantes, que nos hacen creer que sí, ¿verdad? Inclusive organizaciones que he escuchado que hablan de como de ese respeto al líder en una empresa ujú, o de esa ujú, honra, no sé, a la ujú, autoridad, ¿verdad? De ujú. forma enfermiza, Claro, ¿verdad? De forma enfermiza. totalmente, claro. Y eso es algo que arde en mi corazón. Y Sí, honestamente, creo que arde en mi corazón y yo he visto a muchas personas lastimadas con ese sí, concepto, ¿verdad? Y si sí, hay personas que nos van a escuchar y van a ver esto, yo realmente les hablo como a esa parte, no sé, a esa parte lastimada, a esa parte que ha sufrido y que ha sido violentada de muchas maneras y que realmente no han sido entendidos y entendidas de muchas maneras o han sido juzgados. Realmente sé que la situación puede ser bastante fuerte o bastante dura, pero también sé que sí, que estamos en ese camino de ser mejores, que podemos buscar herramientas, que no estamos solos, que no estamos solas, ujú. pero sí sé que es un enredo que lastima mucho, ¿verdad? Totalmente, Es un enredo totalmente. que lastima mucho, que hiere mucho, ¿verdad? Y que puede Ujú. provocar inclusive esa impotencia de no sé ni siquiera por dónde arrancar. No sé Claro. si yo soy el malo del cuento o no sé, ¿verdad? O me siento extraño, como usted decía, me siento ese círculo en medio de varios cuadrados, Ujú. ¿verdad? Entonces, y hay muchas historias de personas que han marcado y han dejado historia y un legado grande en el mundo que se sintieron diferentes, que se sintieron Totalmente, diferentes y por ser diferentes totalmente. fueron atacados. Ujú. Entonces esto no es algo nuevo, es algo que vemos en películas, vemos en series, vemos en historias de vida. Entonces el sentirse diferente no está mal. Y No, cuando hablamos de ser acompañado por un profesional, Pame, también es como la parte de decir, eh, hay una parte de mí que posiblemente le da miedo el rechazo, le da miedo claro. hablar y decir yo no pienso Ujú, igual porque sé que ujú, voy a ser rechazado o rechazada. Y eso me ujú, da pánico ujú, porque ya de niña ujú, o de niño fui rechazado tanto tiempo, me ujú, daría, me parecería muy feo que mis compañeros no quieran comer conmigo, ujú, tener que comer sola, tener que comer solo, me daría demasiado ujú. pánico, qué van a pensar las personas de mí, porque hay personas a veces que vamos a ver, la aprobación de los demás, creo que todos los seres humanos la buscamos, Sí. pero cuando nos trabajamos, ¿verdad? Empezamos a regularlo y empezamos a entender esa parte, pero Ujú, posiblemente hay un deseo de tener la aprobación de los demás, entonces venir y decirle no a claro. esa persona que se admira, que hasta se ve como si estuviera arriba, puede ser un reto muy grande, ¿verdad? Y puede ser Ujú, inclusive que hay personas que piensan que eso lo supera, que tal vez no van a poder estar en esa posición, pero claro. es como dar un salto de fe, yo creo, y eso te Ujú, empodera tanto porque te ujú. das cuenta de que lo lograste pasar, de que lo pasaste Sí, sí, y de que ya lo hiciste. Y esa satisfacción es muy linda, Pame, también. totalmente. Totalmente. Y es posible, o sea, no, vamos a ver, no hay crisis que dure para siempre, ¿verdad? Y no, y ni cuerpo que resista eso, ¿verdad? O sea, en realidad, creo que cuando nosotros nos encontramos en estas esquinas de la vida es cuando nos lleva a tomar una decisión, ¿verdad? De qué hacemos. Continuamos en el cómo me siento y no hago nada, ¿verdad? Que ya sabemos que no decidir es decidir o acciono y decido tomar la vía por la que desconozco y me empiezo a conocer, ¿verdad?
creo que a veces eso es lo que nos tenemos miedo, ¿verdad? De conocer en mi interior y que algo no me guste, ¿verdad? Lo que pasa es que vuelvo al punto de que si algo no me gusta y yo lo dejo ahí, solo no va a cambiar, ¿verdad? Va Claro. a cambiar simplemente desde cuando yo lo abrace y me abrace a mí misma, aún en esos espacios oscuros y aún en esas áreas que no me gustan tanto, ¿verdad? Ujú. Entonces, porque al final eso es lo que me va a llevar a mí a la transformación. La transformación yo la voy a alcanzar en cuanto yo me pueda empezar a conocer y eso va a empezar a generar una seguridad en mi interior, ¿verdad? Hay algo importante del liderazgo narcisista y es que muchas veces a estas personas las hemos puesto en un pedestal, ¿verdad? Sí, Y esta persona puede significar mucho, porque no hablo, o sea, estamos hablando de liderazgo narcisista en una organización o una comunidad, pero también puede ser desde mi casa, que yo tal vez tuve papás que se desarrollaron desde esta arista, ¿verdad? O mi abuelita o mis tíos, ¿verdad? Con la persona que yo crecí, ¿verdad? A un profesor que fue muy significativo en mi vida, ¿verdad? Entonces, porque al final esto empieza desde que conocemos posiciones de poder y posiciones de liderazgo. Entonces, puede ser que yo esa persona la tuve en muy alta estima y era una persona con la que yo, no sé, comía, salía, participaba, yo consideraba que había una amistad de promedio, ¿verdad? Una persona con la que yo, haría cualquier cosa por esta persona, iría al último rincón del mundo, ¿verdad? Por esa persona y cuando algo no empieza a resonar conmigo, ¿verdad? Y me doy cuenta que tal vez me he dedicado tanto tiempo a esta persona y me he descuidado yo, ¿verdad? Es cuando entonces hay una disyuntiva ¿verdad? En mi cerebro que hace como cortocircuito, ¿verdad? Y empiezo a decir, eh, ¿qué está pasando? ¿Verdad? O sea, como ya esta persona que yo tenía en este pedestal, tal vez no era tan elevado como yo lo tenía que tener ahí, porque en realidad a la que debo tener en ese pedestal es a mí. Y está bien, qué bien si llegamos a esa conclusión. No desde el hecho, y obviamente aquí quiero hacer la aclaración, ¿verdad? No desde el hecho de que entonces todos estaban por debajo de mí, ¿verdad? No, sino desde el hecho del amor propio. Porque entonces quiere decir que ya los roles, está bien, el rol de amarme a mí primero, ¿verdad? De conocerme a mí primero y de saber cuáles son mis límites para no sobrepasarlos en una relación de liderazgo, en una relación donde la persona está sobre mí. Vos hablabas sobre el tema de la honra o el tema de respetar al otro, ¿verdad? Ajá, hay algo importante y es que yo respeto cuando mis límites no están siendo transgredidos, ¿verdad? Y en el momento en que mis límites están siendo transgredidos, entonces ahí yo sí debo cuestionar que porque me estoy respetando a mí misma, ¿verdad? Entonces, si yo defino la honra o el respetar al otro como esa oportunidad de seguir a esa persona, pero desde el respeto y desde el amor, entonces también debo preguntarme eso para mí misma. ¿Yo me estoy siguiendo a mí misma desde el respeto y desde el amor? ¿O yo tampoco me estoy poniendo en esa posición? Porque si hablamos de hombres porque los dos estamos en esa posición de respeto y amor en la misma línea, ya sea porque vos estés sobre mí o viceversa, o porque estemos en la misma línea, ¿verdad? Porque nos estamos tratando con respeto y amor en las relaciones que tenemos en nuestro alrededor. Y si eso no está pasando, entonces hay un emisor y un receptor que no está funcionando y hay que calibrar esas aristas. No sé si me voy a entender. sí, qué bonito eso, porque inclusive a veces en culturas incorrectas, no sé, por ejemplo, hasta se... Hay algo muy bonito que cuando uno está agradecido, hablemos del otro lado, hay líderes muy buenos, hay Sí, líderes muy buenos sí. en organizaciones que inspiran, que obviamente son seres humanos, Sí. imperfectos, pero que realmente inspiran, aman a las personas, buscan cada día ser mejor. Entonces, hay líderes que realmente por ese cariño que se les tiene y uno los tiene en alta estima, claro que uno intenta hacer, pues estar pendiente de esa persona. No estamos con, ¿verdad? Y son como cosas diferentes, porque está también el Sí. sentido de uno honrar una posición de alguien, pero en el sentido de que usted sabe que esa persona lo vive apasionadamente, este, Ujú.
se mete al campo de batalla con todos también como lo hace un líder, como lo debe hacer un líder para poder llamarse líder, ¿verdad? Totalmente. Entonces, sí existe esa parte bonita también Sí, de uno decir, quiero darle algo especial, quiero saber si está bien, si necesita parte, ¿verdad? Porque a veces el líder puede inclusive sentirse un poco solo dentro de la labor que hace, sí, ¿verdad? sí. Entonces, ser Ujú. ese apoyo y acompañar al líder también es algo que sale muy natural de parte de su equipo cuando el equipo se siente acompañado, ¿verdad? Pero, Totalmente. pero lo disfuncional es que, por ejemplo, cuando hay algo especial o una fecha especial y demás, solo a ese líder que hay que quedarle bien por su manipulación y todo, se le celebra de cierta manera o se le da ese lugar especial, la mejor silla, no sé, ¿verdad? El mejor asiento, Ujú, el mejor espacio, el espacio que ujú, no le pegue tanto el sol porque le molesta el sol y tal vez todos los demás esté ahí, ¿verdad? ujú. Entonces, realmente es equitativamente poder tratar a todas las personas dentro del mismo equipo de trabajo con ese valor como seres humanos que tienen, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué es lo disfuncional? Lo disfuncional es en apariencia, solamente para quedar bien, porque es lo que este líder está ejerciendo, ese tipo de manipulación, ¿verdad? Que le puedan dar ese trato especial que tal vez a otra persona no se lo dan para poder marcar esa jerarquía y poder hacerlo, ¿verdad? totalmente. Pero ese es el Ujú. lado disfuncional, pero eso no quita que hay líderes que lo están haciendo Muy súper bien, bien. que hay Ujú, líderes que totalmente. están inspirando, que hay personas que están agregando valor en organizaciones, en, en familias también, Sí. agregando valor, amando, escuchando, ¿verdad? Y comprendiendo. Y esa es la parte inspiracional también, que hablamos de esta parte, sí, pero también está esa parte súper linda que yo creo que Sí, cada uno de nosotros merece buscar sí, y tener esas personas que nos inspiren al lado, ¿verdad? Yo la vez pasada les compartía en un reel de que no todas las personas merecen esa mejor versión de nosotros mismos, esa versión por la cual nosotros estamos trabajando, hemos invertido, la hemos sufrido, nos ha costado, hemos tenido que decir que no a lo bueno para decir que sí a algo mejor. Y eso ha ujú, dolido. Entonces, no todas las personas merecen estar en ese lugar, en esa nueva versión de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, de repente nos van a intentar hacer retroceder a lo que nosotros ya no estamos negociando en esta nueva versión, ¿verdad? totalmente. Entonces, Pame, tal vez para ir cerrando, ya son las 10:15, Sí, nosotros qué podríamos pasar rápido. aquí un montón, de verdad que sí, Ujú, y sí, tenemos varias personas que se han quedado acompañándonos sí, desde el puro sí, inicio, qué lindo. ¿verdad? Y Ujú. también los que van a estarnos, los que van a estarnos viendo después ya en la grabación, pero tal vez para ir Ujú. cerrando, Pame, tal vez si le puedes dar un mensaje directo, ¿verdad? A las personas que han atravesado o que estaban viviendo en este tipo de liderazgo, ¿verdad? No sé tal vez qué mensaje le podría dar a esas personas. Bueno, primero que todo decirles que no están solas, ¿verdad? Que aquí tienen dos ejemplos, ¿verdad? Que han podido también tomar decisión de conocerse, de trabajarse, y ahí seguimos en construcción, Fran y yo seguimos en construcción, ¿verdad? Y en proceso, y que aunque, y bien lo que decías, no todo el mundo merece esa versión mejorada, ¿verdad? Y está bien si te encuentras en el proceso de cuestionamiento, está bien si te encuentras en el proceso de conocerte. Te animo a no pasar ese proceso solo, ¿verdad? Claro. Porque a veces, ya de por sí el proceso es solitario, porque al final termina siendo personal, pero te invito a poderlo hacer con un profesional que pueda acompañarte, ¿verdad? Y que al final puedas sentir que te devuelve esa oportunidad de decisión si en algún momento has sentido que la has perdido, ¿verdad? Y decirte que eres demasiado valioso y demasiado valiosa, pero que lo importante es algo que lo puedas creer vos, porque la motivación es una puerta que yo abro desde adentro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que yo te puedo decir lo magnífica que sos, lo magnífico que sos, pero si vos no crees eso, no pasa nada. El cambio empieza y la transformación empieza cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos. Así es que si usted está
esperando una alerta o una señal de qué debo hacer con esto. Esta es la señal, ¿verdad? Esta es la Sí. alerta, ¿verdad? De que tomes la decisión, de que no estás solo, de que no estás sola y que puedas, como dijo Fran, siempre de una forma responsable para nosotros mismos, pero hay una pregunta que yo siempre les digo a mis pacientes y es pregúntate cómo esto se puede volver más saludable para vos. ¿Cómo puede volver esta situación y esto que estoy viviendo algo más saludable para mí? Porque al final eso es lo que estoy buscando, ¿verdad? Salud para mí misma, ¿verdad? Entonces, los invito a perseguir esa salud mental, a que yo sé que no se romantiza y es algo que queremos dejar aquí claro, pero que habemos profesionales que deseamos acompañarlos y que podamos alcanzar juntos en equipo, ¿verdad? Esa meta. Así es que les dejo ese mensajito y me alegra demasiado haber compartido con ustedes. Espero tener otras oportunidades que también me inviten por acá. Mi red social es esta, ¿verdad? Y también me pueden seguir y escribir y con muchísimo gusto estoy para servirles. Agradezco demasiado a Fran por estos espacios. Amiga, sos excelente en lo que haces. Estás enfocada en crecer y eso me parece maravilloso. Sos una persona que llena de mucha luz, mucha esperanza a las personas que te rodean y creo que todos deberían tener una Fran en la vida, ¿verdad? Que venga y te impulse a alcanzar esos sueños, a creer y ir más allá de lo que a veces nuestras barreras mentales pueden tener. Y creo que al final ese es el propósito que nos une, ¿verdad? Repartir esperanza y que otros también puedan encontrar esas salidas que tal vez cuando uno está solo no ve, pero que cuando conversamos en grupo nos damos cuenta que sí existen. Qué bonito, Pame, muchas gracias. Yo siempre cuando inicio el Club de la Esperanza les pregunto qué es la esperanza para cada invitado. Ok. Pero, Pame, para vos, contanos, ¿qué es la esperanza? ¿Qué ha sido la esperanza para vos? Wow, Fran, la esperanza para mí es la oportunidad que tengo todos los días para volver a creer en algo, ¿verdad? O sea, tengo la esperanza, mi esperanza es esa oportunidad que me da la vida para reaprender. Hay algo importante y es que decías que a veces aprendemos estas cosas desde la casa, ¿verdad? Porque por mucho tiempo hemos estado en una organización o en una comunidad con un liderazgo narcisista, pero también existe esa esperanza que para mí es volver a reaprender. Así como aprendí algo desde cero, puedo volver a reaprender desde cero otra forma y enseñarle a mi cerebro a traducirlo de otra manera. Claro. Ese poder también lo tengo en mí. Entonces es esa oportunidad. Qué lindo, Pame. Muchísimas gracias, gracias por sus palabras y por sus palabras tan lindas para mí. Yo creo que es demasiado lindo, fijo, la vamos a seguir invitando en esos espacios, ¿verdad? Ahí por ahí estaban poniéndonos que excelente la invitada. Sí, Muchas gracias. Pame es una mujer de luz, definitivamente, y qué lindo que nos acompañaran hasta aquí también. Pame, honro tu vida, de verdad que hoy puedo decirte a vos algo muy hermoso, y sabes qué es, que yo hoy le doy gracias a Dios por las pruebas que has pasado. Hoy yo bendigo esas pruebas, ¿verdad? Ese dolor, esas injusticias, esos espacios que parecían tal vez incorrectos donde has estado, pero es que justamente esos son los espacios que te están llevando a cosas muy grandes y a cosas. Hay un versículo de la Biblia que a mí me encanta que dice que cosa que oído no escuchó, ni oído ni ojo ha visto, ¿verdad? Es todo lo que el Señor ha preparado. Entonces yo lo veo así con Pame, ¿verdad? Pame es supercarga y estaba en mucho tiempo como esa lucecita que se quería esconder un poquito bajo la mesa, pero no, su talento y sus dones, su experiencia, su amor por las personas, realmente es para estar arriba iluminando a miles de personas que ya lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces hoy yo digo gracias a Dios, gracias por esos maestros de la resiliencia, que a mí me encanta llamarlos así, que nos hemos topado en la Sí, vida y que tal vez sí nos han lastimado, pero son maestros de la resiliencia. Y así tal totalmente. cual yo lo veo hoy, de verdad, de ver esta mujer tan hermosa, tan empoderada y tan profesional. Entonces, hoy honro tu vida, Pame.
Muchas gracias, Fran, demasiado lindas esas palabras y de verdad que las recibo en mi corazón y yo también pues le doy gracias a Dios por los momentos que nos ha unido, los buenos, los malos y los raros también, Sí. donde hemos crecido, ¿verdad? Y al final es lo que nos hace quiénes somos hoy, la historia de vida, ¿verdad? Y de verdad que agradezco a Dios el bendito día que nos unió y que nos conocimos y creo que aquí vamos adelante a alumbrar y a repartir la esperanza de los que quieran unirse también a este club, ¿verdad? Ujú. Donde tal vez entendemos que la vida tiene, hay un versículo que también me venía a la cabeza cuando cuando decías y es que en el mundo vamos a tener aflicción, pero Sí. confía, te he vencido al mundo, ¿verdad? O sea, la norma es que vamos a sufrir, ¿verdad? La norma es que tal vez la cosa se ponga un poquito cuesta arriba, pero que al final podemos y que al final se tienen las herramientas y que al final puedo construir y que al final puedo reaprender. Y eso es lo que hace que seamos maestros de la resiliencia. Me encanta ese término y creo que es algo que aquí vamos, que estoy enfocada en eso y que somos eso, maestras ambas de la resiliencia y te bendigo tu día también. Muchas Muchas gracias por la gracias, invitación Pame. y aquí seguimos. Bueno, Pame, despedimos a Pame, digámosle chao a Pame, gracias, Pame. Y bueno, tuvimos este hermoso conversatorio, el cuarto conversatorio del Club de la Esperanza, y yo les agradezco un montón a ustedes por haberse quedado hasta acá, por habernos acompañado a nosotras y por sus comentarios, sus preguntas y todos esos espacios, ¿verdad? Que hemos generado juntos. Yo les comenté, ¿verdad? Sobre el podcast Susurro de Esperanza. Acá lo tengo, lo pueden buscar en Spotify, ¿verdad? Para que puedan escuchar y se puedan poner al día con los 9 episodios que están cargados ahí en Spotify. Hay temas bastante interesantes del perdón, del abuso espiritual, del acoso laboral, que pueden ir escuchando poco a poco. Yo siempre les comento que a mí me gusta escuchar podcasts y escuchar temas interesantes cuando estoy lavando platos. Entonces, cuando estoy haciendo aseo de la casa, a mí me encanta aprovechar todos esos espacios, ¿verdad? Para poder crecer. Entonces, ahí les dejo la espirita para que ustedes lo puedan hacer, o si tal vez conduce mucho, entonces en esos trayectos puedan hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos. Yo les quiero adelantar algo, y es que para el Club de la Esperanza del mes de mayo, viene una invitada muy buena de un tema muy relacionado a así que estén atentos a las redes sociales para estarles compartiendo este tema. La grabación de este live va a quedar, entonces ahí lo pueden compartir si tal vez se les vino alguien a la mente que puede escuchar este tema y le puede funcionar bastante. Compártalo, ¿verdad? Compartir es ser esas personas que expandimos esperanza, que entregamos esperanza y que podemos avanzar y que podemos crecer, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. Si quieren escribir un mensaje, si quieren solicitar información, ¿verdad? Para un proceso de seguimiento, pueden escribirme y con muchísimo gusto estoy para servirles. Yo atiendo de manera presencial y también de manera virtual. Entonces pueden escribir al WhatsApp o pueden escribir acá directamente en esta cuenta y con muchísimo gusto estaré sirviéndoles. Por acá nos dice Miguel, excelente tema para poder salir de una relación. Sí, por ahí hay un tema de ruptura de pareja, por ahí hay un en vivo que yo había hecho, pero sí, este tema vamos a trabajarlo también con la parte de las relaciones de pareja, ¿verdad? Yo también trabajo con el ministerio FLY, que es un ministerio enfocado en brindar apoyo a personas que están atravesando procesos de separación o divorcio. Entonces voy a estarles compartiendo la información. Yo les había comentado también que para el mes de mayo va a iniciar un taller presencial y virtual. Entonces, para que puedan estar atentos también a las redes sociales y puedan participar, podamos conocernos, podamos conectar, ¿verdad? En espacios de crecimiento, de desarrollo, que eso es lo que buscamos, ¿verdad? A través de Susurro de Esperanza. Y también les quiero contar algo muy lindo. Vieran de que justamente en este mes de abril, Susurro de Esperanza ya cumplió un año de estar. Y yo no lo había compartido con ustedes, creo que hasta la fecha de aniversario se me había pasado,
porque realmente volver a ver hacia atrás y poder ver los sueños cumplidos, ¿verdad? Y poder ver esa pasión también por ayudar a otros ha sido maravilloso. Entonces, yo antes ayudaba a clientes igualmente, pero sin la marca Susurro de Esperanza. Entonces, realmente Susurro de Esperanza significa para mí mucho y un día les contaré la historia de cómo nació y de cómo realmente estamos alcanzando a miles de personas que están siendo impactadas en sus crecimientos a nivel personal y a nivel profesional. Yo creo fielmente en la sanidad, creo fielmente en que si somos intencionales con nuestros procesos, vamos a poder ser mejores personas de lo que éramos antes, ¿verdad? He experimentado diferentes temas fuertes en mi vida también, pero he aprendido que la esperanza es clave para seguir día a día. Entonces, sigamos adelante, sigamos construyendo. Muchísimas gracias por estar acá. No quisiera despedirme, pero ya es hora de ir a dormir. Que tengan un lindo fin de semana, que Dios les bendiga y nos vemos prontito en el próximo Club de la Esperanza. Será, recuerden, es el último viernes de cada mes. Entonces, sería el último viernes del mes de mayo que nos vamos a estar viendo. ¿Está bien? Así que seguimos adelante. Yo les agradezco, muchas gracias por el apoyo. De verdad que yo les agradezco un montón porque brindarles recursos a ustedes cada vez que grabo el episodio del podcast y saber que está llegando a la vida de ustedes y recibir, ¿verdad? Esos mensajes que ustedes me cuentan que los comparten con otros y todo, para mí es demasiada satisfacción y es demasiada pasión también por hacer lo que realmente me gusta y por conocerles a ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan una linda noche y nos vemos en la próxima. Chao, chao.